Muy buenos días. Buenos días tengan a todos. Sean bienvenidos. Eh, Vamos a comenzar nuestra reunión para que no se nos haga tarde. Y bueno, creo que es un momento muy oportuno para poder reflexionar con respecto a nuestras vidas, con respecto a la misericordia y a la bondad de Dios hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos. Y creo que se presta el momento para que podamos reflexionar todos juntos, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16. Si me lo ponen, por favor. Primera de Crónicas. Ok, gracias. Vamos a leer con calma este versículo. Eh, es un mandamiento, no es una sugerencia. Dios conoce la necesidad de todo ser humano. Y bueno, algunos tenemos muy claro que sin Dios no somos nadie, no podemos hacer absolutamente nada. Y reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Y en este pasaje habla acerca de un mandamiento, dice, buscad a Jehová, a Dios, a Jesús, y su poder, buscad su rostro, no solamente los fines de semana o cuando pasemos por alguna necesidad, sino es necesario buscar a Dios continuamente, es decir, en todo momento. Y verso 12, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Voy a repetir ese versículo. Haced memoria, es decir, que podamos dejar un momento sin preocupación, sin afán, para que hagamos memoria, para que reflexionemos y nos acordemos de las maravillas que ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos presentes, aún de los que están ahí afuera, puede negar de las maravillas de Dios que ha recibido. Primeramente quiero decirles que la vida es un milagro, que si Dios ha permitido que nos faltan escasos 2 días, para que se termine el año, ya estamos en la antesala, la recta final, y la verdad es que Dios nos ha guardado no solamente durante este año 2024, sino desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Nos guardó, nos ayudó, nacimos bien, gracias a Dios, y hasta el día de hoy estamos bien. Que si nuestra salud se ha deteriorado, que si estamos algo enfermos, pero aún en eso creo que es importante que reconozcamos para que le demos gracias a Dios, porque estoy seguro que hay personas que están en una situación más crítica que la nuestra, y por eso es importante que le demos gracias a Dios. Y bueno, me tardaría mucho para mencionar muchas de las maravillas que Dios nos ha permitido ver, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Parece algo sencillo el que nosotros reconozcamos las cosas básicas que tenemos, como por ejemplo la comida, el techo, el vestido, la ropa, el calzado, y todo lo que en algún momento Dios nos ha permitido tener. Parece algo insignificativo, parece algo sin valor, pero quiero decirles que hay que aprender a agradecerle a Dios por cada detalle que nos permite tener en nuestras vidas. Quiero hacer una oración para darle gracias a Dios y pedirle su ayuda el día de hoy, para que seamos bendecidos por medio de su Santo Espíritu. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias también por el año que está a punto de acabar. Gracias por cada cuidado que has tenido en nuestras vidas. Todos hemos
salido en algún momento de nuestra casa y hemos regresado, Señor, con bien. Hemos podido descansar. Gracias por el techo que nos has dado, Señor. Gracias por cada bocado de comida que nos has permitido llevarnos a la boca. Gracias por la ropa, por el calzado. Gracias, Señor, por la vida de nuestros seres queridos, por la vida de nuestra esposa, Señor, si estamos casados, por la vida del esposo, por la vida de nuestros hijos, Señor, que los has guardado hasta el día de hoy. Gracias. Gracias también por la vida de nuestros padres, los que aún todavía nos viven, nuestros padres. Gracias, Señor. Y gracias aún por el aire que respiramos, Señor. Gracias por cada circunstancia que permitiste que atravesemos durante este año y los años anteriores, Señor. Padre, muchas gracias. Queremos pedirte también que nos bendigas, que nos ayudes a reflexionar, Señor, para que no nos olvidemos de ti, para que la soberbia no llegue a nuestro corazón, Señor, y podamos reconocer todos los días que gracias a ti tenemos lo que tenemos, sea poco o sea mucho, Señor, y que gracias a ti, Señor, hemos podido vivir los años que hoy tenemos, sean lo que sea como niño, como adolescente, como joven, como adulto o inclusive como anciano, Señor. Muchas gracias por todos estos años que nos has concedido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a hacer un poquito diferente nuestra reunión del día de hoy. Vamos a compartir alguna reflexión. He invitado al hermano Miguel y al hermano Víctor para que nos compartan también un mensaje, una pequeña reflexión. Entonces no pretendo tardar para que les dé oportunidad a ellos. Luego van a pasar los jóvenes para entonar algunos cantos. Y luego al final pues ya viene la alabanza. Y para concluir pues tendremos un pequeño refrigerio, un pequeño momento de convivio para que podamos pues, no desesperarnos. ¿Sí? Muy bien, vamos a reflexionar en los siguientes pasajes. Vamos a leer 3 pasajes. El primero de ellos está en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, verso 13 en adelante. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Voy a repetir ese verso. Cuando no sabéis lo que será mañana, es decir, no podemos hacer planes sin considerar a Dios. No podemos decir, voy a hacer este año que viene muchas cosas, me voy a proponer cambiar y hacer esto, hacer lo otro, y no tomar en cuenta a Dios. Todos sabemos que ninguno de nosotros tiene comprada la vida. Ninguno de nosotros sabe en qué momento se nos va a ir la vida, por muy saludable que nos veamos o que nos sintamos, porque la vida no es nuestra y no podemos retenerla, mucho menos comprarla y decir, yo quiero vivir un segundo más y puedo pagar tanto. No se puede, porque no depende de nosotros. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Cuando hay neblina en la madrugada, de pronto el sol se asoma y se desvanece la neblina, que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muy bien. Vamos en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a ver otro pasaje que habla de lo mismo. 1 Timoteo. Gracias. El contexto está hablando de hacer misericordia con contentamiento, con alegría, y habla de que no acaparemos solamente para nosotros, que nos acordemos de la gente necesitada,
de los huérfanos, de las viudas, de las personas que están necesitadas, o sea, de hacer misericordia, como vimos la semana pasada, de ser buenos samaritanos. Dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Porque nada hemos traído a este mundo. No te afanes por amontonar riquezas, bienes materiales, porque aunque a lo mejor puedas lograrlo y puedas tener abundancia, el día que te mueras o el día que yo me muera, no podremos llevar nada. Sin duda, nada podremos sacar. Verso 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y luego da otras instrucciones que los que tratan de enriquecerse a veces caen en lazos, perturbaciones, en muchas cosas. Y entonces, sin duda, desnudo venimos a la tierra y desnudo nos iremos. Hay una reflexión que leí hace unos días que decía, no te ensoberbezcas, no te creas mucho por lo que pudieras alcanzar a tener, porque sabes, el día que te mueras, si al caso solamente te llevarás una muda de ropa, y eso ni tú lo vas a escoger, otros van a decidir por ti. Y es muy cierto, es muy cierto. Entonces, la vida es muy breve, que estemos contentos con lo que tenemos ahora, sea poco, sea mucho, estemos contentos. Vamos a ver el último pasaje en Génesis capítulo 3, que siempre habla acerca de la vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es consecuencia del pecado de Adán. Cuando Adán pecó en el huerto, no era el plan de Dios al inicio. ¿Sabía usted que el plan de Dios no era que el ser humano muriera? El plan de Dios al crear al hombre, al ser humano, es para que viva eternamente. Ese es el plan inicial de Dios. Y bueno, por el pecado, dice la palabra que por el pecado pasó la muerte a todos los hombres, no el pecado original. El pecado original no existe. Yo no me hago responsable del pecado de Adán, ni tú te haces responsable del pecado de Adán. Tú te harás responsable de tu pecado, pero no la de Adán. Pero al inicio, Dios creó al hombre, al ser humano, no para que muera, sino para que viva eternamente. De hecho, ahí entra la obra misericordia de Jesús. En una ocasión él dijo a una mujer llamada Marta, que cualquiera que crea en él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí vemos cómo existe la eternidad. El ser humano cuando muere no se acaba todo ahí, simplemente es un paso para la eternidad. Entonces aquí está hablando acerca de la consecuencia del pecado. Acuérdense que Adán, estando en el paraíso, podía comer de todos los frutos de los árboles, con excepción de fruto del árbol, pero todo lo demás podía comer, alimentarse todos los días, etc. Pero a consecuencia del pecado fue echado del paraíso y entonces se le encomendó una tarea. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, creo que hoy más que nunca nos hemos podido dar cuenta que la vida de todo ser humano en realidad es muy breve, quizás por todo lo que oímos y vemos de personas que mueren repentinamente, ya sea por algún accidente, por algún asalto, por alguna enfermedad, por un paro cardíaco. Hoy más que nunca nos hemos podido dar cuenta que la vida se nos puede ir en cualquier momento, a pesar de que a veces lo estemos cuidando y estemos procurando, alimentándonos bien, etcétera, etcétera, pero
La vida, lo cierto es que la vida se nos puede ir en cualquier momento. No pide permiso la muerte en cuanto a la edad, al sexo o posición económica. Nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Y esto es con el único afán de meditar, de reflexionar y de darle gracias a Dios por la vida que tenemos y que podamos valorar cada día que Dios nos presta en cuanto a la vida. Vamos a leer rápidamente un salmo que algunos dicen que lo escribió Moisés, otros dicen que fue otra persona, pero refiriéndose a Moisés. Vamos a leer el Salmo 90, y pues prácticamente lo vamos a leer. No nos dará tiempo para explicarlo con mayor detenimiento, pero vamos a leerlo. Verso 1, por favor. Vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 90, versículo 1. Salmo 90, verso 1. Gracias. No, ese es Lucas, no, es Salmos, capítulo 90, versículo 1. Muy bien, gracias. Aquí podemos notar al menos 4 de los atributos de Dios, que es que Él es eterno, que Él es poderoso, que Él es fiel, que también Él es inmutable, como lo vamos a leer en estos pasajes. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La generación se va, vienen otros, se va otra generación, vienen otros, pero Dios sigue siendo el mismo. Verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Algunas personas se han preguntado, tratando de vivir una situación que ni ellos mismos se pueden explicar. A ver, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Nadie. Siempre ha existido y siempre existirá, porque Él es eterno. Tú eres Dios. Verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Ya leímos Génesis y ya leímos 1 Timoteo. Se refiere a eso. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, que regrese al polvo. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Esa conversión no se refiere a un llamado de arrepentimiento, sino se refiere a que se conviertan al polvo nuevamente como fueron tomados. Está hablando acerca de la brevedad o de la transitoriedad de la vida del ser humano. Por eso dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, hasta ser hecho polvo, y dices, convertíos, hijos de los hombres, es decir, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es imposible medir en una línea del tiempo la eternidad. No se puede, porque es eterno. Y usa Moisés esta, ¿cómo se llama?, metáfora para tratar de hacernos entender acerca de la eternidad. Dice, porque 1000 años, ¿qué son 1000 años para usted y para mí? Una eternidad, prácticamente, 1000 años. Aún los 900 años que vivieron los primeros hombres, para nosotros es una eternidad. ¿Cuánto más? 1000 años. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Como una. La noche se divide en 4 vigilias, que está compuesta por 3 horas. Entonces, lo que nos da a entender aquí, 1000 años para ti son como 3 horas. Hablando de la eternidad de Dios. Verso 5.
Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueño, hablando del ser humano, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y verso 6, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. ¿Qué es el hombre? Es como la neblina. ¿Qué es nuestra vida? Es como la hierba. Dice, toda carne es como la hierba. Que florece, luego se marchita y todo termina. Ok, vamos a ver el poder de Dios. Verso 7. Verso 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Verso 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Les decía hace un momentito que la consecuencia de la muerte es el resultado de la muerte es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y aprovecho para decirles que así como mucha gente se propone al inicio del año muchas cosas, que si hacer ejercicio, que si bajar de peso, que si hacer algo, ahorrar dinero, etc. Yo quiero aprovechar para decirles que el mejor propósito que podemos hacer es entregarnos a Dios, es amar a Dios y servirlo con todo nuestro corazón. Es lo primordial, porque podemos tener un buen cuerpo, pero ser infelices. Podemos hacer muchos ejercicios y alimentarnos perfectamente, pero no sabemos en qué momento podemos morir, ¿verdad? Ok, y bueno, aquí dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Quiero decirles que esto es una misericordia de Dios, que el ser humano pueda reconocer que le ha fallado a Dios, que el ser humano quiera reconocer que ha ofendido a Dios y ha pecado contra Él. Esto es una misericordia de Dios, porque es una oportunidad para ponerse a cuentas con Dios. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. A veces por causa del pecado, la muerte es prematura. ¿Cuántas personas por el alcohol, por la imprudencia, por la soberbia, ¿no? De pronto un joven compra un carro de los que corren bastante y imprudencia, le pisan, corren a grandes kilómetros, chocan, pierden su vida. A veces por la soberbia, por muchas otras cosas, a lo mejor por no controlar su temperamento. ¿Cuántas enfermedades trae la cólera, la ira, la amargura, el resentimiento? ¿Cuánto daño le hace al cuerpo cuando practican estos tipos de pecados? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, me llama la atención porque Moisés escribió entendiendo una cosa. La edad, el promedio de la edad de los seres humanos, dice Moisés, son 70, y si en lo más robustos, 80. Moisés fue un hombre de Dios. Moisés fue un hombre que obedeció la palabra de Dios. Y él rebasó los 80, rebasó los 90, rebasó los 100, rebasó los 110, rebasó los 120 y vino a morir a los 125 años. Ahora, hemos entendido que el creyente, así como Dios puede prolongar sus días, como lo ha prometido, así también le puede acortar. Pero a veces
viviendo, amando a Dios y haciendo su voluntad, Dios puede prolongar los años de la vida de tales personas. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Lo cierto es que aún los 70 o los 80 pasan pronto y volamos. Solamente mire hacia atrás un momento y cómo han pasado los años, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando era adolescente? ¿Se acuerda usted cuando era joven? ¿Se acuerda cuando se casó? Y ahora ya hasta nietos tiene. ¿Se acuerda usted cuando empezaba a mirarse en el espejo y con una pinza empezaba a quitar los cabellos blancos que se iban asomando? Ahora ya le rebasó, quita uno y salen dos. Y ya está, ya estamos grandes. Pasan pronto y volamos. Es importante que consideremos el tiempo. Verso 11. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a meditar un poquito en esto. Para empezar, al quien tenemos que pedirle que nos enseñe, con todo respeto lo digo, a lo mejor aquí hay algún profesional, uno que ha estudiado, que te puede dar un buen consejo, no lo dudo, pero al quien realmente debemos de pedirle consejo y que nos enseñe, no es a un profesional primeramente, ni es con el comadre o con el compadre, no. Enséñanos tú, refiriéndose a Dios, de tal modo a contar nuestros días. Ahora, normalmente nosotros celebramos nuestros cumpleaños después de que hemos llegado a un año más de nuestra vida, lo celebramos, que no tiene nada de malo, un convivio, un pastelito, etc. Pero aquí la palabra nos dice, enséñenos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La vida es tan breve. No solamente es tan breve, sino aún no sabemos en qué momento la vida se nos va. Por eso es muy importante que aprendamos a contar nuestros días, no solamente nuestros años, sino nuestros días. ¿Y por qué nuestros días? Porque cada día que podemos vivir es una gran bendición. ¿Y por qué dice, enséñanos a contar? Porque todo aquello que se cuenta en algún momento llegará en su final, ¿cierto o no? Lo estamos contando porque sabemos que hay un final. Bueno, algún día usted y yo viviremos el último día de nuestras vidas en esta tierra. Y contar nuestros días es saber agradecerle a Dios por su misericordia, por esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto. La vida, la comida, la vida de nuestros hijos, el que nuestros hijos salgan a la escuela, al trabajo y luego regresen en casa. Qué bendición, porque muchos salen y no regresan. Que traigamos al corazón sabiduría, dice al corazón, no a la mente, no a la inteligencia, sino al corazón. ¿Por qué el corazón? Para traer sabiduría al corazón. El corazón es el centro de la toma de decisiones. Sabiduría al corazón. ¿Qué es la sabiduría según las Escrituras? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y otro pasaje dice que el principio de la sabiduría es el apartarse del mal. La sabiduría, para que tengamos
priorizadas nuestras decisiones, ¿como cuáles? Bueno, prioridad de todo ser humano debería de ser amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y nuestra segunda prioridad es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es tan sabio Dios que dice, en esto se resumen todos los mandamientos. Si amáramos a Dios como Él pide que le amemos, te aseguro que amaremos sin esfuerzo a nuestro prójimo, a nuestro próximo, que sería tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, y sería un mundo diferente. Sería esa nuestra prioridad. Enséñenos de tal manera a contar nuestros días con tal de que traigamos sabiduría en nuestro corazón. En nuestro corazón. Verso 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo aplácate para con tus siervos? Es la oración final de Moisés. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo aplácate para con tus siervos? 14, verso 14. Verso 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos nuevamente todos nuestros días. De mañana sácianos de tu misericordia. Y yo creo que Él lo ha hecho, porque estamos con vida, porque cada mañana, sea algo sencillo, pero hemos tenido algo que llevarnos a la boca, nos ha saciado y nos ha provisto de muchas cosas. Y creo que es justo reconocer que todo aquello ha venido de parte de Dios para que le cantemos, para que nos alegremos todos nuestros días. Verso 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Qué palabras tan sabias. Aparezca en tus siervos, tus discípulos, aquellos que te aman, que te temen, que te sirven, tu obra. ¿Sabían ustedes que hoy se está perdiendo la esencia del cristianismo? Muchísima gente tiene palabras, se congrega en muchos lugares y dicen que tienen a Dios en sus vidas y tienen mucho conocimiento, pero si hay algo en la que carecen, es la vivencia, es la práctica, es la obediencia a los mandamientos. Por eso dice aquí, aparezca en tus siervos tu obra, que en verdad se note que has hecho algo sobrenatural en ellos, es decir, que no son las mismas personas, que se vean, que la gente diga de ellos, oye, tú no eres como los otros que se dicen ser cristianos, obviamente para la gloria de Dios. Y luego dice, tu gloria sobre sus hijos. ¿Sabían ustedes que hay una promesa? Cuando alguien realmente ama a Dios. Somos varios padres aquí presentes y varias madres. ¿Cómo te gustaría que fueran tus hijos, honestamente? A lo mejor ahora son niños, quizás son tiernos, no insultan, no dicen groserías tal vez, pero conforme van creciendo, ¿cómo te gustaría que sean? Obedientes, ¿verdad? Que no vayan a los vicios, que no hagan daño. Bueno, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Preocupémonos por dar muy buenos ejemplos a nuestros hijos. Preocupémonos mostrarles el día a día y en algo práctico
en cómo es amar a Dios y cómo es servir. Yo creo que a ninguno de nosotros, o usted que tiene hijas, que el día de mañana su hija ande fornicando, o que antes de que se case de pronto venga embarazada, yo creo que a nadie le gustaría, ¿verdad? O a nuestros hijos que de pronto sean el día de mañana homosexuales, o que se droguen, o que sean borrachos. Creo que a nadie le gustaría eso. Pero Dios piensa en eso, ámame. Verso 17, vamos a terminar con este verso. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Estamos ya a 2 días para que concluya el año 2024. Y creo que el mayor propósito de nuestras vidas como creyentes primeramente es amar a Dios, es consagrarnos a Él, es publicar las buenas nuevas, orar por la gente. Y creo que para aquellos que nos visitan, lo cual nos da muchísimo gusto, el mayor propósito de sus vidas o la prioridad que debe de haber en sus vidas es que busquen a Dios de todo corazón, que piensen en su alma, que piensen en lo breve, en lo vulnerable que somos como seres humanos. ¿Qué va a ser de usted después de la muerte? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Busquemos a Dios de todo corazón. Muchas gracias por su atención. Le dejo el micrófono al hermano Miguel. Buenos días todavía. Sean todos bienvenidos. Los que nos acompañan por primera vez, los que por segunda, y los de los pueblos también de Tecash, de Sotuta, por ahí que están por ahí andando, y los de Mérida, obviamente. Yo voy a hacer una referencia nada más, como una reflexión, porque en estas fechas se resalta mucho lo material, ¿no? Los logros materiales, tal vez una casa, una profesión, un carro, que no tiene nada de malo, pero veamos qué dice Jesús. ¿Qué dice Jesús con respecto a la forma de vida que pudiéramos llevar y lo equivocado que pudiéramos estar? Vamos a ver esto en Lucas capítulo 12, verso 15, por favor lo pueden poner. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En este tiempo, como bien saben, hay una lucha social donde la gente, mientras más tiene, como que más es feliz. Como que mientras progrese, hay una abundancia, pero es ficticio. ¿Por qué? Porque Jesús dice: mira y guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que pueda poseer. Si Dios te ha dado las cosas, es por su misericordia y para el buen uso, no para el mal uso de las cosas. O sea, a veces pensamos y decimos: ¿por qué Dios me da esto? Para que lo uses para lo bueno. Aún de todo lo que nosotros tenemos o vamos a tener que dar cuentas a Dios de esto, sea para bien o sea para mal. Y después Jesús, después de esto, hace una parábola, una historia muy real de la vida de mucha gente, porque en este tiempo hay algo que está muy, muy bien metido en las sociedades, que es el egocentrismo. El egocentrismo viene de la palabra ego, que quiere decir el centro. La persona quiere ser el centro de todo y quiere controlar todo y quiere más bienes y quiere más dinero y eso es lo que celebra la gente. Mucha gente eso celebra en fin de año. ¿Cuántos logros tuvo? ¿Cuántas metas?
en el trabajo cuánto avanzó, cuánto ascendió. O sea, nunca celebran cuando le bajan el puesto y les pagan menos. Siempre es hacia lo de arriba, ¿no? Hacia la parte más alta. Cuántos carros, cuántas casas, cuánto dinero en el banco. Pero Jesús dice, la vida del hombre, y hoy vamos a ver qué es la vida del hombre. ¿Qué decía Jesús con la vida del hombre? La vida del hombre no consiste en la abundancia. Entonces, ¿qué consiste la vida del hombre? Y lo va a decir en la parábola, para que estemos en el canal de Dios, tanto los que están convertidos como los que están buscando de Dios, y aún el que escucha primera vez, viene aquí, asiste por primera vez, entendamos que no es la abundancia de los bienes lo que pudiéramos decir es algo agradable ante los ojos de Dios, aunque lo pudiéramos tener y que no es malo. Pero el sentido de lo que Dios está diciendo, o Jesús está diciendo, es que no nos vayamos, así se los voy a decir directamente, nos vayamos con la idea ficticia de que el tener muchos bienes es que me va bien y estoy bien con Dios. O si tengo la abundancia de los bienes, quiere decir que soy muy espiritual. Vamos a ver la parábola, por favor. Y dice así, en el verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, era rico y le había prosperado más. O sea, quiere decir que ya tenía, pero quería más, ¿no? Porque esa es la inercia, ¿no? Vamos a seguir, por favor, en el verso 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, este es un diálogo interno con él mismo. Como cualquiera de nosotros tiene un diálogo interno consigo mismo. ¿Y qué le decía? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Es decir, mis ganancias, lo que voy a prosperar, lo que me depara para dentro de un año, para dentro de 6 meses, dentro de 2 meses, porque pues me está yendo muy bien. O sea, es la inercia de las cosas, ¿no? De la abundancia, ¿sí? Y era un diálogo que tenía con él mismo. No lo estaba dialogando con alguien más, porque dice él que pensaba dentro de sí. Y todos tenemos ese diálogo dentro de sí de nosotros, ¿sí? El que me diga que no tiene ese diálogo, pues no tiene una conciencia de las cosas y de la realidad que vive, ¿sí? Todos tenemos ese diálogo. Seguimos, por favor. Y dice, y dijo así, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, se estaba expandiendo el negocio, por así decirlo. Estaba teniendo mucho auge como una empresa, ¿no? Como un trabajo que pues lo haces muy bien y te pagan y te van a pagar mejor, y dices, ¿qué haré con esto? Y empieza a hacer planes. Y el problema no son los planes, sino el problema es que no estaba Dios ahí. En la ecuación de lo que está diciendo este hombre, oiga, ¿qué diálogo tiene? Derribo mis graneros y los edifico mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Dónde está Dios? En la ecuación. No hay, ¿verdad? El no tener en cuenta a Dios. ¿Y qué le pasa a esta persona? Vamos a seguir viendo qué pasa con esta persona. Y diré a mi alma, es ahí donde está el diálogo interno con el uno mismo, y le dice a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Es decir, estate tranquilo, ya aseguraste toda tu vida, muchos años tienes para vivir con todo lo que tienes. ¿Y dónde está la ecuación? Dios. ¿Dónde está el factor Dios ahí? No hay. ¿Dónde está el glorificar a Dios? No hay tampoco, no aparece en el diálogo que tenía internamente. ¿Sí? O sea, porque aquí está hablando de graneros, está hablando de bienes, está hablando de pues una alegría, comer, beber, alegrarse, pero Dios no aparece por ningún lado. Seguimos, por favor. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y esta es la gran incógnita para muchos de nosotros.
¿Cuándo va a ser tu día? ¿Cuándo va a ser ¿Cuántas horas faltan para que termine este año? 48, 50 horas, 60 horas. Ponle tú. ¿Y quién dice que vas a llegar? ¿Quién dice que vas a llegar? Porque cuando Dios pone la línea, no la brincas. Con todo. Con todo. Yo conozco gente que ha estado en el hospital y entra por una cosa que no tiene que ver con lo que entró al hospital y que se complica y que lo tienen que operar inmediatamente. Entró por una cosa y sale por otra, pero muerto. Y creyó que iba a salir de la operación bien y era una cosa de rutina. Me he topado con muchos casos así. O como lo que pasó con la pandemia. ¿Cuántos decían, no, cuando termine la pandemia? ¿Y quién te asegura que termine la pandemia? Y lo vimos entre nosotros. Yo lo viví así en carne propia con mi papá. Él falleció ahí en la casa y todos pensaban que era una tos y algo, ¿no? Pero no sabíamos que iba a morir en unas horas. Y así nos puede pasar a nosotros, a cualquiera. Porque lo mismo le pasa al justo que al injusto. Es que se murió, pues el cristiano también se tiene que morir. Pero nada más que tiene a Cristo en la ecuación, o sea, en su forma de vida, en lo que Él está haciendo. ¿Sí? Entonces, si no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, y cuando digo tomar en cuenta, no quiere decir que digas en tus planes, pues es que, sí, bueno, ahora ya me voy a decir, voy a hacer más grande mi negocio, voy a hacer más grande esto, sino, ahora voy a poner a Dios, no. Dios el centro de tu vida. ¿Sí? Esta sociedad es muy egocéntrica y todo lo quieren ellos son el centro. ¿Sí? Es una sociedad que está arrasando con todos, con la mayoría de muchas personas. ¿Sí? Y este es el egocentrismo. Derribo, hago, pongo, yo. Pero interviene Dios y le dice, esta noche, no le están dando ni 24 horas, hoy mismo. Y cualquiera de nosotros hoy mismo puede morir, hasta incluyéndome a mí. No van a pensar que yo estoy exento de... cualquiera de nosotros, en cualquier momento se te puede ir la vida. Y nos puede pasar esto, ¿no? Y esta noche vienen a buscar tu alma, ¿no? Vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Esa es la gran incógnita de muchos de nosotros. Estamos pensando terminar el año y no sabemos si lo vamos a terminar. Porque te puede pasar algo. Y no digo que te pase algo porque te tenga que pasar o que te esté echando, es que nos esté echando la sal. No, es algo que puede pasar en cualquier momento. O empezando el año, tú vas pensando hacer planes para dentro de este año y una carrera que no tiene nada de malo. Los jóvenes pueden estudiar una carrera. El problema, ¿cuál es? Que no está Dios en el centro de sus decisiones. Por eso decía, hermano Saturno decía, enséñanos a tomarte en cuenta. Porque si no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, puede ser muy bonita nuestra carrera, puede ser muy bonito nuestro propósito como familia, pero no está Dios. Y lo más tremendo de eso es que, pues, puede estar muy bonito el féretro, puede estar muy bonitas las flores y todo, pero ¿de qué sirve? Si tu alma está perdida. ¿Puedes seguir, por favor? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con quién. Yo les invito a que sean ricos para con Dios. Esa es mi invitación para ustedes. Que sí es cierto, a lo mejor tal vez tienes una carrera como joven, tienes un porvenir por delante, o tú que estás empezando a criar hijos, o ya tienes hijos grandes y puedes decir, no, mis hijos son así, son esto, te enorgulleces, y no es nada de malo, pero no seas rico para contigo mismo, sé rico para con Dios.
Como dice Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia. Porque sabes que el día de mañana no sea que sea rico para ti. Y no te diciendo que vas a morir mañana o pasado mañana. Puedes morir hasta hoy mismo. ¿Eh? Y todo lo que has hecho, ¿para quién será? Todo lo que has forjado con tanto empeño. Porque déjenme decirles que el crear riqueza, el tener una carrera, el fomentar algo, una casa, el construir una casa, lo que tú quieras, el comprarte un carro incluso para ahorrar y todo, requiere tiempo y sacrificio. Pero eso no es rico comparado con Dios. Por eso Jesús dijo, no consiste la vida, o sea, el alma, no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Yo sé que le podemos dar gracias a Dios por todas las cosas que hemos poseído o poseemos, porque tú posees cosas en tu casa, posees un carro a lo mejor, posees pues a lo mejor un título, este año te vas a titular y vas a tener una fiesta, una graduación, pero no te la creas, porque eso es mejor ser rico para con Dios. Y no estoy peleando con la profesión, con la riqueza, porque no es malo ser rico. El problema es el amor al dinero, el amor a la riqueza. Cuando una persona pone primero la riqueza antes que a Dios, ya está mal. Ya anda mal las cosas. Porque el centro va a ser ¿qué? La riqueza. Y donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. El peligro aún de los cristianos es que quitemos el centro, que es Dios, y pongamos otra cosa. Ese es el peligro de la iglesia. Que quite en su corazón a Dios y ponga otra cosa. Y ahí ya está mal el corazón. Y sale a la luz porque son las consecuencias de poner primero la riqueza, lo que tú quieras ahí, ¿no? Entonces yo los invito, yo los animo incluso a los que dicen, es que la religión, eso no es religión. El que tú pongas en primer lugar a Dios en tu vida, no yo lo voy a poner, no la doctrina lo va a poner, no el ministro, no el pastor, lo que tú quieras lo va a poner. Tú tienes que poner en primer lugar a Dios, porque en eso consiste la vida, consiste en poner a Dios primero. Eso sí es ser rico. El que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, ¿de qué te sirve tener todo y no tienes a Dios? Después de la fiesta, después del bienvenido el 25, ahí los ves deprimidos, los ves tristes, los ves más con avaricia, diciendo, es que ahora le voy a echar más ganas. Pero ¿de qué sirve si no somos ricos para con Dios? Por eso yo los animo que lo principal es Dios. No pongas otra cosa. Y si no has puesto en primer lugar a Dios, vale la pena. Porque si tienes pérdida, como decía Saturnino, nada podemos sacar de este mundo. Y yo no he visto que saque nadie en alguien de este mundo, ¿no? Así como los entierran, así los van a sacar y no se lleva nada. Entonces, pon en primer lugar a Dios como el eje principal de tu vida. Es la corriente de esta sociedad, está hecha ahorita. Eso es lo que he estado checando en algunas tendencias sociales. Es que no solo es materialismo, es el egocentrismo. Está muy arraigado a las personas. Por eso cuando viene el que Cristo te pide algo, yo no puedo darlo. No es que no lo puedas dar, es que porque si quitas el centro de lo que es el materialismo o el egoísmo, vas a tener que poner a Dios en primer lugar, y eso duele. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo con un corazón verdadero, con una sinceridad. Y por eso muchos fracasan. ¿Sí? Y podemos poner muchos ejemplos en la Biblia. Es el joven rico, está muchos ejemplos que el tiempo no nos da. Pero yo sí los invito, si quieres hacer un buen propósito este año, pon en primer lugar a Dios. ¿Sí? Que vamos a alabar a Dios en un ratito, sí lo vamos a alabar. Y le vamos a dar gracias, sí.
pero no basta con eso. O sea, no es basta con decirle, Señor, gracias. Es como este hombre que dijo, gracias por los graneros, gracias por los bienes que poseo, gracias. Pero Dios no está pidiendo eso. O sea, le alabamos a Dios y lo hacemos y eso es motivo también para que tú medites. Para que tú medites. Lo que Dios pide es, hazte rico para con Él. Hazte rico para con Él. Es lo mejor. Porque si hay pérdida en este mundo, no vas a tener pérdida en la vida eterna. Si eres rico para con Dios, aunque no tengas todos los bienes que tal vez quisieras tener, por así decirlo, ¿no? Pero si con sustento y abrigo estemos contentos. Pero si tienes a Dios, eres rico, eres dichoso y bienaventurado. Y el cristiano lo sabe que su delicia, sabe que su alegría es Cristo. ¿Saben por qué cantamos? Lo dijo en el Salmo que citó Saturnino. Dice, además de la misericordia, dice, cantemos y alabemos. Es lo que estaba yo meditando hace ratito. ¿Por qué canta el cristiano y alaba a Dios? Por sus misericordias, por su cuidado. ¿Sí? No es tanto por los bienes que uno posee, ¿sabías? No es porque me fue bien este año en mi empresa. No es porque, y en parte sí, es una razón, ¿no? Pero lo importante es el alma que vale más que todo el tesoro del mundo. Tu alma vale mucho para con Dios. Que lo valoremos, que lo apreciemos delante de Dios, y que si tienes que hacer cambios este año, empieza a hacer los cambios. No tienes que esperar hasta el 25 del 1 de enero. Ay, mi propósito es poner primero a Dios. No, ponlo desde ahora. Ponlo desde ahora. Porque no sea que te llegue la noche hoy y luego vas a tener pérdida. Que Dios nos bendiga. Y pues le dejo el lugar a Víctor. Gracias. Bueno, pues buenos días, tengan todos y nuevamente bienvenidos para cada uno de ustedes que nos están acompañando hoy. Yo también de parte de Dios quisiera compartirles brevemente una palabra que también creo que es muy importante, pero quisiera empezar haciendo un comentario de una peculiaridad que me ha estado pasando estas últimas semanas. Fíjense que hace como 2 semanas, 15 días, tuvimos la oportunidad con unos hermanos de visitar a otros hermanos que tenemos en Valladolid. Y nos pusimos de acuerdo con el hermano de que íbamos a hacer algo como lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos. Tuvimos la oportunidad de pasar a compartir brevemente una palabra entre 3 hermanos. ¿Y qué es lo que me asombraba de esto? De que ninguno de nosotros sabía qué es lo que iba a decir o qué iba a compartir el otro hermano. Sin embargo, fue como un rompecabezas, como una pieza que cada quien tenía, que Dios le había dado. Fue compartiendo algo y al final Dios daba un mensaje concreto, un mensaje claro. Y hoy me vuelvo a maravillar y me vuelvo a sorprender porque el hermano Saturnino pues nos está invitando a replicar ese mismo modo que hicimos hace 15 días, y veo lo que compartió el hermano Saturnino, lo que compartió el hermano Miguel, y ahora lo que voy a compartirles de parte de Dios está relacionado y muy relacionado. Y estando ahí sentado decía, Señor, entiendo qué es lo que tú quieres que las personas sepan. Ahora entiendo qué es lo que tú quieres que todos tengan en cuenta, que todos puedan entender, puedan reflexionar en ello, puedan meditar en ello. ¿Qué podemos ver? Como primera instancia, pasó el hermano Saturnino y de parte de Dios habló de una cosa, la transitoriedad de la vida. O sea, ¿qué nos hace entender Dios? ¿Qué nos hace recordar Dios? Lo frágiles que somos. Que nosotros, seres humanos, mortales, vamos a pasar de un momento a otro.
que necesitamos buscar a Dios, que necesitamos traer, como decía el Salmo 90, traer sabiduría para saber contar nuestros días. Y el consejo que Dios daba de parte del hermano Saturnino es eso, que aprendamos, que no vivamos la vida como carreta desbocada, que no vivamos la vida nada más porque sí, sino que traigamos ese entendimiento, que traigamos esa sabiduría. ¿Cómo lo vamos a traer? Lógicamente, no lo podemos producir nosotros por nosotros mismos. Necesitamos rendirnos delante de Dios, necesitamos rogarle a Dios, Señor, dame esa sabiduría. Permíteme ser sabio y saber contar mis días. Luego, pues acabamos de tener la oportunidad de escuchar el mensaje que el hermano Miguel compartió. La importancia de no poner nuestro corazón en las cosas materiales y de ser ricos para con Dios. Se pueden dar cuenta cómo se va entrelazando lo que Dios quiere que nosotros sepamos, lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta y que sea aquello a lo cual le demos una verdadera importancia o la importancia que se merece. Bueno, ahorita va a venir un tercer consejo que también es de parte de Dios. Para eso vamos a leerlo en el Salmo capítulo 37. Vamos a leer solo 7 versículos de este Salmo. Salmo capítulo 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes. Veamos lo que Dios nos dice. No te impacientes. Hace un momentito en la parábola que leía en Lucas, nuestro hermano, hablaba de la situación de un hombre que solamente pensaba en sí mismo, que pensaba en prosperar, que empezaba en acumular riquezas. Y no tenía a Dios, y no pensaba en Dios. De alguna manera, hasta en nuestros tiempos hoy en día, si nosotros echamos un vistazo afuera hacia la gente que no busca a Dios, que no le importa a Dios, es más, que ni siquiera cree en Dios, pudiera parecer que a aquellos les va mejor que a un cristiano. Pudiera parecer que ellos no tienen problemas, pudiera parecer que prosperan más, que tienen éxito, que no padecen ninguna circunstancia difícil. Y allí una persona que quiere buscar a Dios pudiera empezar a impacientarse por eso. Por eso el consejo que nos hace es, no te impacientes a causa de los malignos. No pongas tu mirada en lo que los otros hacen. Que si el impío prospera, no caigamos en lo que le pasó a Asaf. Se acordarán del Salmo 84, él dice, yo me impacienté a causa de los malos, yo por poco se resbalan mis pies, porque empezó a mirar cómo los demás prosperan, porque empezó a mirar cómo a los demás les va bien. Empezó a quitar su mirada de Cristo, empezó a quitar su mirada de Dios. Bueno, Dios viene y nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia, es más, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hace algunas semanas, un mes aproximadamente, un poquito más, me topé con un video en el cual muy triste y lamentablemente estaba un varón, un hombre, estaba sacando todas sus amarguras. Él estaba diciendo que durante mucho tiempo él había sido cristiano según, que nació en cuna evangélica, que todo el tiempo sus padres le imponían el buscar a Dios, leer la Biblia, asistir a la iglesia, y decía él que al principio él quería buscar de Dios, y decía este varón en el video, la verdad dice, hoy en día, ya tiene más de 30 años hoy en día ese varón, y decía, hoy en día volteo a ver y veo que a mis amigos que ni siquiera buscan a Dios, que la gente que ni siquiera piensa en Dios, es más feliz que yo. Y decía en su video, así que ya decidí que voy a agarrar este libro, refiriéndose a la Biblia, y lo voy a botar a la basura. Lo voy a botar a la basura porque de nada me sirve
De nada me sirve este libro. Al contrario, cuando más busco de Dios, peor me va, decía este varón. Qué triste por él. Qué triste por él, ¿por qué? Porque veamos lo que dice en el siguiente versículo. Dice, porque como hierba, lo que leíamos en el Salmo 90, lo que leíamos en Santiago, lo vuelve a decir aquí Dios. Porque como hierba serán pronto cortados. Son frágiles, no importa que parezca, de apariencia les vaya bien. ¿De qué le va a servir si no tienen a Dios en su vida? Si de todas maneras, como todos los seres humanos en esta tierra, pronto serán cortados. Pronto serán cortados. Y como la hierba verde, se secarán. Los podrás ver muy florecientes, los podrás observar muy verdosos, pero se van a secar. Lo triste, lo lamentable es que van a perecer eternamente. Y como le dijo Jesús en la parábola que leíamos, y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Para quién será? Si pronto serás cortado, si pronto serás desechado, lo que has provisto, ¿para quién será? Meditemos, traigamos sabiduría, pidamos sabiduría, Señor. ¿Cómo le voy a hacer? Un nuevo año está por empezar. Gracias a Dios, casi 360, esta vez trajo un día más, así que casi 366 días nos ha cuidado Dios, nos ha protegido, fiel, paciente, longánime. Dios ha sido bueno. Dios ha tenido buena voluntad para contigo. Si tú todavía no te has entregado a Dios, piensa en ello. Cuán bueno ha sido Dios contigo, que como dice en el Salmo 103, aún no has sido consumido. Cuán bueno ha sido Dios. Porque cuánta gente quizás ya estaba preparando su cena de Año Nuevo también, y en esta semana ya no va a poder hacer nada. Ejemplo, hace 2 días en Cancún, creo que todos lo supieron, si leen las noticias, mataron a una madre y a un hijo de 10 años en Cancún, aquí cerca, hace 2 días apenas. Y decía en la nota, y el niño ya estaba planeando cómo iba a ser su fiesta de Año Nuevo, lo decía en la redacción del periódico en que lo leí. Una mujer de 30 y tantos años, un niño de 10 años, saludables y todo, los mataron. Cuán afortunado eres tú. Cuán afortunado soy yo que aún seguimos aquí. Cuán afortunado eres que si no te has convertido a Dios, aún tienes la oportunidad hoy de hacerlo. Porque como el Espíritu marcaba, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Por eso tengamos en cuenta esto, porque como hierba serán pronto cortados. Otra vez el Espíritu, haciendo énfasis, porque Él no quiere que nos engañemos. Siguiente versículo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, no me voy a impacientar de los malos. Ok, no le tendré envidia a los malignos. Entiendo que ya entiendo que soy frágil, que no soy eterno en este mundo. ¿Qué voy a hacer ahora? Consejo de Dios. Confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermosas promesas de Dios. A diferencia de lo que este mundo nos ofrece, que será temporal, que será pasajero, las promesas de Dios son eternas y no tendrán fin. Nos pide Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Quién es la verdad? Lo dice en Juan: yo soy la verdad
nuestro buen pastor, Jesús. Nos apacentaremos de su verdad, de la verdad. Versículo 4, por favor. Y dice aquí, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una exhortación que Dios nos hace a todos. Y aún a ti, si todavía no te has convertido, no has dado el paso, no has hecho el compromiso con Dios, de verdad, también para ti es esta exhortación. Deleítate en Jehová, no en este mundo, no en lo que tienes o lo que quisieras tener. Deleítate en Jehová. Este versículo muchas veces es sacado de contexto. Y mucha gente que anhela tener cosas materiales dice, no, bueno, está bien, no voy a ser como el hombre rico de la parábola, yo sí voy a tener en cuenta a Dios. Entonces, Dios, como te tengo en cuenta, mándame un carrito de último modelo. Mándame una casita allá, no sé, allá en el norte, de las grandes. Dame riqueza, Señor, que alguien por error haga una transferencia y que caiga a mi cuenta, porque no tengo dinero. Y piensa que ese tipo de peticiones, pero miren lo que dice, no podemos apartar una cosa de la otra si Dios lo ha dicho así. Primero es deleitarnos a sí mismo en Jehová. Ahora bien, ¿qué es deleitarnos? ¿Qué es deleitarnos? Deleitarnos se puede definir en varias palabras, entre ellos, sentirnos satisfechos, sentirnos complacidos. Me complace estar con Dios. Teniendo a Dios de verdad, no solo de palabra, teniendo a Dios no me hace falta nada. Cuando uno come, supongamos una persona tiene hambre, le sientan un banquete, un platillo, come. Cuando se siente satisfecho, aunque vea lo demás y lo quisiera comer, ya no lo puede comer porque se siente lleno, se siente satisfecho. Cuando uno se deleita en Jehová, ya no hay lugar para nada más. Cuando uno se deleita verdaderamente en Jehová, cuando uno se satisface verdaderamente en Jehová y se complace verdaderamente en Jehová, ya no hay lugar para nada más. ¿Y sus peticiones cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser sus peticiones? Tenemos al mismo autor de este salmo, David, que podemos ver en otros salmos, en otros textos, en otros versículos. ¿Cuáles eran las peticiones de este hombre que lo tenemos como ejemplo, que se deleitaba en Dios? Podemos recordar, por ejemplo, una petición que sí había: dame, oh Dios, un corazón limpio. ¿Se dan cuenta de las peticiones? O como el de Moisés que leíamos en el Salmo 90, enséñame, Señor, a contar mis días y que traigan mi sabiduría. ¿Se dan cuenta de las peticiones de las personas que realmente se deleitan en Jehová, en Dios? Y del sumo ejemplo de persona que se deleitó en su Dios, en su Padre, que fue Jesucristo. Él nos enseñó a orar y todos nosotros tenemos como modelo la oración que Él dejó. ¿Y qué dicen esas palabras? ¿En qué parte del Padre Nuestro pide por cosas materiales? Sí, pide por la necesidad física que tenemos, una necesidad, no un capricho. Pero ¿en qué parte del Padre Nuestro hace exigencias que van más allá, que se basan en las cosas materiales? Al contrario, recordemos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Una persona que se deleita en Jehová reconoce que Dios es grande y que en los cielos está. Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos. Venga a tu reino. Ahí están las peticiones de una persona que se deleita en Jehová. ¿Qué es lo primero que desea? ¿Qué es lo primero que anhela con su corazón? Que venga el reino de Dios. Que venga el reino de Dios. Que más personas se salven, que más personas lo conozcan, que más personas se rindan a Él, que su gloria sea sempiterna y que sea en todo el mundo. Venga
venga a nosotros tu reino y dice, hágase tu voluntad. Las peticiones de una persona que realmente se deleita en Dios añoran más a Dios, piden más a Dios, quieren más de Dios, desean más de Dios. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. La prioridad del ser humano es Dios. Es Dios. Y si Dios no está en tu vida, cuán pobre eres. Y perdón por la palabra, pero cuán miserable eres. Así éramos todos. Antes de que yo conozca a Dios, ahora me doy cuenta cuán miserable era. Pero ahorita tenemos a Dios. Dios nos manda a deleitarnos en Él. Y es muy importante que de verdad tomemos esto en cuenta, seamos diligentes, no nos dejemos pasar por todo lo que se ha venido hablando acerca de nuestra fragilidad, acerca de que somos mortales. Es importante que seamos diligentes, es importante que busquemos más a Dios y que nos deleitemos en Él. Es por eso, como aún decía el hermano la semana pasada, para los que pudieron venir, el Espíritu Santo de parte de Dios, utilizando a nuestro hermano, él hacía ese comentario también, de que es por eso que podemos verlos allá, prosperando a los ricos, prosperando a los impíos allá, pero no están satisfechos. Quieren más, como el mismo ejemplo de la parábola que leímos hace un momento. Quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, pero eso nunca se lo sacia, eso nunca lo llena, nunca lo complace. Dios sí nos puede complacer. Dios sí nos puede complacer. Cuidémonos, se acerca la noche de fin de año, si Dios nos permite que la vivamos. Por ahí hay mucha gente que empieza a hacer, como decía también nuestro hermano, propósitos de año nuevo. Por allá hacen rituales, las supersticiones, que el color de la ropa para tener dinero, que el color de la ropa para tener amor, que el color de esto. Y el hombre, el ser humano, lo que quiere es que le vaya bien y busca su propio bien, pero lo está buscando mal. Porque ni está en el color de la ropa, ni está en el ritual que hagan. El verdadero bien está en Dios. El verdadero bien está en Jesús. Y por allá se dice también una frase muy común en estos tiempos, es año nuevo, vida nueva. No, la vida nueva no está en un año nuevo que comienza. La vida nueva está en Cristo. Y no necesitas llegar al 2025 para tener vida nueva. Desde hoy. Porque en Cristo está la vida nueva. Él es el que da la vida nueva. Así que si tú también eres de los que te gusta hacer su lista de propósitos, estás a tiempo de cambiarlo. Aquí Dios nos muestra 4 propósitos en estos versículos. Vamos a seguir leyendo el versículo 5, por favor. Ok, ya confiamos en Dios, ya nos deleitamos. Encomienda en Jehová tu camino, a Jehová tu camino, y confía en Él. Encomiéndalo. No sabemos qué nos depara el futuro. Como decía el hermano, ni sabemos si realmente podremos darnos un abrazo el 12 de diciembre, el 24 de diciembre, perdón, a las 12 de la noche. No lo sabemos. 31 de diciembre. Pero dice, encomienda a Jehová y confía en Él, Él hará. Para el cristiano, aunque está consciente de que no es eterno, aunque está consciente de que en cualquier momento su vida puede acabar, pero confía en Dios. Y sabe que Dios le va a dar algo mejor, que no se compara con nada de lo que puede haber en este mundo. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho
como el mediodía. Son recompensas de Dios. O sea, Dios no es un Dios indiferente. Dios es un Dios aún, miren, no está Dios ¿cómo les diré? Obligado a hacerlo. No está Dios obligado a hacerlo, pero en su bondad, en su soberanía, en su amor, Él dice que da recompensas a la persona que hace el bien, busca a Dios, se somete a Dios. Dios exhibe su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, Dios hace notar a la gente, hace notar, esta mujer es mi sierva, este hombre es mi siervo, es mío. Es mío y a mí me pertenece. Dios lo hace notar, porque Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Último versículo, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, el 8, en el versículo 7 nos quedamos. En el versículo 7 dice, guarda el silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te impacientes por eso. Busca a Dios. Busca a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Para la iglesia, para nosotros. Comprometámonos más con Dios. El camino es difícil. El camino es duro. El camino es angosto. Pero dice, espera en Él. Espera en Dios. Espera en Él. Ahora bien, voy a resumir los 4 consejos que Dios nos da en estos 7 versículos. Y los hallamos del versículo 4 al versículo 7. Primer consejo, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tener un año, y no solamente un año nuevo, que te vaya bien, sino una vida eterna, donde de verdad hayas placer, hayas gozo en Dios, y hayas la verdadera felicidad? Hay cuatro cosas que nos pide Dios, y es, en el versículo 3 vimos, confía. El versículo 4 nos dice, deleítate. En el versículo 5 nos dice, encomienda. Y en el versículo 7 nos dice, espera. 4 cosas que tenemos que hacer. Confía en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Espera en Él. 4 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. 4 cosas. Aprendamos a deleitarnos en Dios. Ahorita en un momentito vamos a empezar con las alabanzas, y esa es la invitación que te hago hoy, de parte de Dios, no Víctor en sí, ni Saturnino, ni Miguel. Dios, deleítate en Jehová tu Dios, deleítate en el Señor tu Dios. Anciano, anciana, deleítate. Adulto, hombre, mujer, deleítate. Joven, jovencita, deleítate. Niño, niña, deleítate en Jehová. Todos nos deleitemos en Jehová. Deleitémonos en Él. Pero con un deleite genuino, con un deleite verdadero. ¿Y saben cuál es ese deleite? Y ahí vamos a ver si realmente tenemos ese deleite en Dios. Que cuando todo esto termine, que cuando se cierren las puertas de este local y regresemos a nuestra casa, sigamos deleitándonos. Porque el deleite en Jehová no lo produce la música en sí, no lo produce la guitarra. El deleite en Jehová lo produce su espíritu. Entonces, deleitémonos en Jehová. Vamos a hacer una oración y para dar paso a la participación de los jóvenes.